Parecía un viejo mamparo de acero, del tipo que se puede encontrar en el interior de un antiguo buque militar, con esas grandes ruedas que hay que girar para abrir la puerta. Nuestro equipo midió más de 10.000 metros de profundidad y 15.200 sí. Encontrar algo artificial a esa profundidad era inconcebible. No lo podía creer. Estaba en la ladera de una pendiente especialmente pronunciada. El rectángulo de acero, aunque difícil de localizar, no parecía precisamente natural. Me llamó la atención, a pesar de la total falta de visibilidad. Inmediatamente me volví hacia mi compañero. Es una locura cómo la oscuridad te jode el cerebro si la miras fijamente durante mucho tiempo, dije. El sumergible era un submarino de investigación diseñado para 2 tripulantes, pero apenas había espacio para uno. Stanley era el hombre a mi lado. Era mi copiloto y científico investigador. Sé de qué hablas, dijo Stanley con una sonrisa. Esa roca parece la puerta de una cabaña. Tiene la rueda y todo. Eso mismo pensaba, me incliné para mirar más de cerca. Mira qué suave es. Parecía que ambos sabíamos que debíamos observar más de cerca. Reduje la velocidad del descenso de la nave e intensifiqué las luces. Allí, en medio de un acantilado escarpado y dentado, a más de 10.000 metros bajo la superficie del océano, había una puerta. Era imposible confundirla con una formación rocosa. Tenía bordes perfectamente cortados, redondeados y pulidos, completamente simétricos. También tenía una rueda en el centro, que no coincidía con ninguna roca que yo hubiera visto. Sin duda, era una puerta, un mamparo de acero. ¿Cómo demonios? Dije. Un naufragio, aquí. No puede estar en tan perfecto estado, susurraba. Continuamos nuestro lento descenso hasta que el mamparo quedó justo frente a nosotros. Detuve el submarino con los alces apuntando directamente a la puerta. Toma algunas fotografías y envíalas junto con algunos datos, le dije a Stanley. Oí a Stanley haciendo clic en la maquinaria. Me quedé quieto, mirando fijamente el monitor que tenía delante. El submarino era muy pequeño y no tenía ventana al exterior. Nuestro exterior se mostraba en una pantalla pequeña. Me incliné para verlo mejor. Mis ojos se abrieron de par en par. Espera, Stanley, dije. Stanley se enfrentó a mí. La parte de abajo a la derecha, mira. Stanley giró la cabeza y miró el monitor. Allí, grabada en la superficie de la puerta, cerca de la esquina inferior derecha, había una breve colección de imágenes. Me sorprendió que no las hubiéramos visto antes, pero al intensificar la luz de nuevo, no me quedó duda de que estaban allí. Uno de ellos me llamó la atención. Era el del medio, el tercer dibujo. Muy minimalista, muy pequeño, pero era el contorno de una calavera humana. Parecía más bien una caricatura. La frente era un poco redondeada y la barbilla un poco corta. Parecía una calavera humana dibujada de memoria, o al menos parecida. Pero las otras 5 imágenes eran aún más inquietantes. La primera, aunque un poco ancha, parecía un esqueleto prehistórico o la representación de un fósil. A partir de ahí, los dibujos eran casi incomprensibles. Uno era un cráneo largo y anguloso que no coincidía con ningún animal que hubiera visto antes. Otro parecía la representación de un insecto, quizá una avispa o una mantis, solo que huesudo y cadavérico. Lo único que tenían en común las imágenes era que, de alguna manera, todas parecían calaveras. ¿Qué carajo?, susurró Stanley. Rápido, toma las fotos, dije mientras seguía mirando el monitor. Observé a Stanley tomar una nueva foto y luego se dirigió a su computadora. Empezó a escribir, transfiriendo datos desde el sumergible. Está bien, se está transmitiendo, dijo. ¿Qué crees que son? Estaba hipnotizado. No podía dejar de mirar la puerta y las caricaturas grabadas en ella. Probablemente una advertencia, como señales de peligro, dije. La del medio parece un cráneo humano. Fuera lo que fuese lo que había allí, no hacía falta ser un genio para entender que no debíamos entrar. La cerradura exterior, las representaciones, la propia profundidad, nos lo decían todo. Oye, Alex, oí decir a Stanley, y salí de mi trance. Lo lógico es abrirla. Giré la cabeza bruscamente hacia un lado. ¿Estás loco? Para nada. Alcé un poco la voz. Stanley se quedó quieto, con aspecto confundido. No pensé que necesitaría explicarme, así que suspiré. Un mamparo de acero, a 10.000 metros bajo la superficie del océano, con media docena de representaciones de esqueletos parecidos a animales, de los cuales todos menos uno son familiares, sellado desde el exterior, ¿y quieres abrirlo? Bueno, supongo que deberíamos pedir luz verde primero. Ya le pregunté a la tripulación, dijo. Sí, bueno, la tripulación me apoyará, te lo prometo, dije, y Stanley se encogió de hombros. Probablemente sean residuos nucleares o algo así, y definitivamente no está destinado a abrirse. Stanley me miró. Las puertas que dan a los residuos nucleares no tienen pomos, dijo Stanley. Están selladas herméticamente, soldadas y enterradas con hormigón.
Tenía razón, pero antes de que pudiera decir algo en respuesta, llegó un mensaje. Continuar. Nos quedamos mirando confundidos. Nos están diciendo que abramos la puerta, dijo Stanley. No, nos están diciendo que sigamos con nuestra misión original, ¿no es obvio? Respondí. La respuesta fue extremadamente extraña. Normalmente habríamos recibido instrucciones detalladas, o al menos una respuesta profesional y bien estructurada. Alex, mueve el submarino hacia adelante, necesito acercarme lo suficiente para usar los brazos mecánicos, dijo. Me quedé atónito. ¿Me estás diciendo que un grupo de científicos investigadores altamente capacitados e inteligentes nos acaba de dar el visto bueno para abrir una puerta estanca con 15.000 psi de presión? El mensaje dice proceder, esa es la definición literal de avanzar. Envía otro, diles que esta vez sean claros, le dije, aunque ni siquiera estaba seguro de por qué estaba considerando esa idea. Lo oí escribir y esta vez lo observé atentamente. Efectivamente, pidió a la tripulación que explicara más detalles y envió el mensaje. Esperamos en silencio unos instantes. Ya nos habíamos retrasado bastante, no podía esperar a salir de la puerta. Justo en ese momento llegó el mensaje. Abre la puerta. Mis ojos se abrieron de par en par. Había algo en el mensaje que me heló la sangre. No se parecía a ningún otro mensaje que habíamos recibido. Te lo dije, Alex, ahora mueve el submarino hacia adelante, estaba Stanley impaciente. Algo anda mal, ¿no habrían enviado, Alex? Gritó Stanley. La cabina extremadamente pequeña hizo que el sonido pareciera más fuerte de lo debido. Me tomó por sorpresa. Stanley, no puedo hacer eso, tienes que entender lo poco profesional que es una respuesta así, el equipo no habría enviado eso, hablé con calma. Bueno, ya lo hicieron. ¿Por qué te niegas a obedecer órdenes? Esto no es el ejército, Stanley, y sigo siendo el capitán de este barco, dije. Stanley no parecía contento. Estaba ansioso, y frunció el ceño con una mezcla de ira y confusión. Alex, si no mueves el submarino hacia adelante, lo haré yo. Me quedé en shock. Stanley, escúchame Alex. Si no mueves el sumergible, lo haré yo. De repente, me agarró la muñeca y me apretó. Tenemos luz verde, Alex. Mueve el submarino. Nunca lo había visto así. Stanley era un hombre corpulento y su fuerza superaba con creces la mía, pero siempre había sido la persona más amable y alegre del equipo. ¿Qué haces? Suéltame. De repente, se abalanzó hacia adelante e intentó ponerse de pie. El espacio era demasiado pequeño para que pudiera ponerse de pie, y su espalda golpeó el techo de la cabina. Su mano seguía alrededor de mi muñeca, y su mano libre se movía hacia el panel de control. Giré el cuerpo y logré zafarme de él. Lo empujé con la espalda contra la pared. Me costó mucho, y cayó hacia atrás en el asiento. Avancemos el barco. Gritó, escupiendo mientras lo hacía. Stanley. Tranquilo. Parecía estar frenético. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y se aferraba a la silla con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en los cojines. Stan. ¿Qué te pasa? Me agarré la muñeca con la otra mano, masajeándome la zona. Me había arañado la piel de la muñeca y la había apretado con tanta fuerza que la carne se estaba poniendo roja. Empezó Stanley, respirando hondo entre pausas. Solo sé que tenemos que acercarnos, o si no, no podré usar los brazos mecánicos para abrir la puerta. ¿Pero por qué quieres abrir la puerta? Dije con incredulidad. Puso una cara desagradable, como si hubiera dicho algo irrazonable. Respiró hondo entre dientes. Alex, por última vez, si no mueves el sumergible, lo haré yo, dijo. Lo vi agarrarse con más fuerza al reposabrazos de su silla. Stanley, sería ilógico abrir, se levantó de la silla y se estrelló contra mí. Me empujaron hacia atrás y mi cabeza se estrelló contra la pared a mi lado. Me agarré la nuca con dolor. Para cuando me recuperé del impacto, vi a Stanley en el panel de control. El submarino estaba avanzando. Me incliné hacia adelante, pero Stanley seguía apoyado en mi silla y su rodilla me empujaba hacia abajo. Intenté apartarlo, pero el espacio era tan pequeño que su espalda estaba contra el techo y no había espacio para empujarlo. Decidí agarrar sus manos y alejarlas de los controles. Tiré de su mano y logré apartarla de la palanca. El rápido movimiento hizo que el submarino se sacudiera hacia adelante y se estrellara contra el acantilado. Fuimos arrojados hacia adelante violentamente y el cuerpo de Stanley se estrelló contra el monitor principal. Se giró hacia mí y su cara estaba completamente roja. Su expresión era feroz. Respiraba entre dientes y sus ojos no eran más que pupilas. Saltó hacia mí, se estrelló contra mí y me arañó con las uñas. Levanté la rodilla y la estrellé contra su caja torácica. Gritó, pero siguió agarrándome la garganta y arañando con las uñas. Entonces, su mano derecha logró rodearme el cuello y apretó con todas sus fuerzas. No podía comprender lo que estaba pasando, pero ya no iba a intentar escaquearme.
Stanley era mi amigo, pero no podía ser el mismo hombre de antes. Lo golpeé con la rodilla lo más fuerte que pude, pero no me soltó, aunque gritaba furioso. Lo intenté una y otra vez, y todos mis golpes fueron perfectos, pero no me soltó. La presión en mi cabeza aumentó. Sentía como si cada vena de mi cabeza estuviera a punto de estallar. Lo golpeé de nuevo y estaba seguro de haber sentido su costilla romperse. Aún así, solo gritó y me agarró con más fuerza. Mi visión se estaba desvaneciendo, tenía que pensar en algo. Vi el monitor, el que mostraba el exterior. Stanley se había estrellado contra él y el soporte estaba destrozado, pero seguía conectado a su cable. Extendí la mano y lo agarré, tirando de él hasta que el cable se rompió y el pesado monitor se desprendió. Lo levanté y lo golpeé, impactando en la parte de atrás de su cuello. Stanley se quedó flácido y cayó sobre mi pecho. Jadeé frenéticamente, sujetándome el cuello. Escribo esto ahora, sentado en silencio, tratando de procesar lo que acaba de suceder. El monitor ha desaparecido. La vista del submarino ha desaparecido. El cuerpo de Stanley yace inerte contra mí, pues no he podido apartarlo en el espacio reducido, que ahora resulta claustrofóbico. La única cámara que queda es la que está conectada a la garra de un brazo mecánico exterior. Estoy escribiendo esto en la computadora de Stanley. Mientras lo hago, recibo el mismo mensaje. Gira la rueda y el aparato que controla los brazos mecánicos exteriores sigue intacto. Sé que si simplemente me acerco y uso la pequeña cámara para encontrar la rueda, puedo abrir la puerta. Quiero alejar el sumergible para empezar a ascender a la superficie. Créeme, lo hago, pero no puedo. Los sistemas de lastre, haga lo que haga, no responden. Estoy atrapado aquí. He pedido ayuda, pero solo recibo el mismo mensaje, gira la rueda, lo lamento. Digo esto porque, después de todo esto, después de lo que le pasó a Stanley, y sin saber por qué, realmente, quiero escuchar. Realmente quiero girar la rueda. Lo peor de todo es que ni siquiera sé por qué. Cada mensaje, cada señal y cada intento de comunicarse con la superficie tuvo la misma respuesta. Gira la rueda. No lo pude soportar más. El cuerpo de mi copiloto estaba desplomado contra mí, con la sangre goteando de la nuca y golpeando mi traje. El espacio dificultaba apartarlo, pero no lo intenté. Solo podía concentrarme en una cosa, la puerta. Mi mente prácticamente me gritaba. Era una sensación real y dolorosa que me hacía sujetarme la cabeza con las manos. Sabía que con solo sujetar el panel de control, podría girar el volante con los brazos mecánicos y acabar con esa horrible sensación. Si abría la puerta, todo desaparecería. Me sentí enojado, irracionalmente ansioso. Fue horrible. Grité y estrellé la computadora contra la pared de la cabina. Vi cómo la pantalla fallaba y se apagaba por completo. Resoplé un rato antes de darme cuenta de lo que había hecho. Recuperé la computadora e intenté encenderla. Fallé la primera vez, pero a la segunda la pantalla se iluminó, aunque había una línea larga que la atravesaba. Mientras lo reconectaba a los sistemas del submarino, algo apareció en la esquina de la pantalla. Fue un mensaje. Sabía lo que iba a decir, pero hice clic de todos modos. En cuanto lo hice, se me abrieron los ojos de par en par. No era el mensaje típico. Por un segundo, la necesidad de abrir la puerta desapareció. Stanley Wilson, informe. Le solicito que regrese inmediatamente a la base. Active sus sistemas de comunicación por audio breve, más corto que la mayoría, pero fue un mensaje real. Me llené de alegría. Abrí el mensaje y activé el micrófono. Les habla Alexander Morgan, capitán. Wilson no puede reportarse y se encuentra en estado crítico. Los sistemas de lastre están fuera de servicio y probablemente destruidos. Por favor, avísenme, dije. Esperé unos instantes. Entonces, el dispositivo cobró vida. Capitán Morgan, los escáneres sugieren que su nave está cerca de una formación rocosa. ¿Correcto? Preguntó una voz. Correcto, respondí de inmediato. No podría haber estado más emocionado de escuchar la voz de un miembro de mi equipo. Hay una manera de activar temporalmente los sistemas de lastre y permitir que la nave comience a ascender. Capitán Morgan, tome el mando de los brazos mecánicos. Lo único que había estado evitando todo este tiempo, por lo que parecieron horas, era usar los brazos mecánicos. La necesidad de abrir la puerta había disminuido, pero seguía reticente. Me incliné hacia adelante y activé los brazos. No iba a dejar pasar la oportunidad. Tu objetivo es alejarte de la formación rocosa usando los brazos mecánicos. Esto cambiará la presión dentro de los sistemas de lastre y permitirá que funcionen. Usa los brazos para sujetar una roca cercana. Extendí ambos brazos lentamente. Al hacerlo, la cámara se iluminó. Lo primero que vi fue el mamparo de acero. Aún podía ver las imágenes grabadas en la base. Me heló la sangre. El monitor era más pequeño, pero la imagen era perfectamente nítida.
Me agarré a la superficie del acantilado con los brazos, pero no pude encontrar un punto estable. Capitán Morgan, encuentre una parte que sobresalga del acantilado. La única parte del muro que sobresalía y que podía sostenerse era la rueda. Negativo. No hay ninguna parte que sobresalga, dije. Me sentí un cobarde, pero después de todo lo que pasó, no quería saber nada de la puerta. Capitán Morgan, escúcheme, no hay otra manera. Suspiré. Fue un suspiro ansioso y nervioso. Quería que la pesadilla terminara, y lo que más quería evitar era la puerta. De mala gana, sujeté el volante con los brazos mecánicos. Ambas garras parecían envolver los bordes perfectamente. Ahora, Capitán Morgan, la voz había cambiado. Era lenta y monótona. Gira la rueda, mi cara se puso pálida. Capitán Morgan, al girar el timón la embarcación podrá ascender. Cerré el ordenador violentamente, empujándolo lejos. Me tapé la cabeza con las manos y los oídos. La necesidad de abrir la puerta había vuelto. Me puso furioso. Alex, una voz salió de la computadora cerrada. Reconocí la voz. La voz estaba distorsionada y fallaba a intervalos, pero era inconfundible. Tiene sentido abrirlo, era de Stanley. Esto no podía ser posible. El cuerpo sin vida, o al menos inconsciente, de Stanley seguía encima de mí, goteando sangre sobre mi pecho. Y, sin embargo, la voz de la computadora sonaba exactamente igual que la suya. Alex, si no giras el volante, lo haré yo, dijo la voz. Me dio escalofríos. ¿Esto es lo que querías, no? La voz de Stanley sonaba perfectamente tranquila. Intenté detenerte y ganaste. ¿Y ahora cambiaste de opinión? Tenía los dedos metidos en los oídos, intentando bloquear el sonido. Me penetraban hasta el fondo. Aún así, podía oír la voz como si oyera perfectamente. ¿Por qué me mataste, Alex? Quería ayudarte, detenerte. No pude soportarlo. Ni siquiera sabía de qué hablaba la voz. Solo quería que el terrible dolor desapareciera. Me mataste por esto, la voz parecía melancólica, pero distante. Así que ahora, si no abres la puerta por la que morí, lo haré yo. El dolor en mi cabeza aumentó a niveles insoportables. Grité. Me sentí como si me estuvieran torturando. Solo tenía que pulsar el botón y el dolor pararía. Sabía que así sería. Esa era la única manera. Sin pensarlo, presioné el botón en el panel de control. Oí el zumbido de la maquinaria y la rueda giró con una sacudida hacia un lado. Permaneció en su posición unos segundos. Y entonces, la vista explotó ante mí. La puerta implosionó hacia adentro tan rápido que desapareció, sería una palabra más precisa. El sumergible explotó hacia adelante bajo la insondable presión. A más de 10.000 metros bajo el agua y a más de 1000 veces la atmósfera terrestre, el cambio de presión fue inmenso. Todo debió haber sucedido en un milisegundo, porque en el instante en que la puerta desapareció, mi visión se volvió negra. No puedo explicar cómo es posible que sobreviviera, o cómo es cierto que el sumergible no implosionó, pero me desperté sintiéndome como si hubiera dormido no más que unos segundos. Mi mano seguía en el botón, y todo en la cabina estaba igual que antes. No entendía cómo la nave había permanecido intacta. Parecía casi una escena de película. En un momento, el submarino estaba a punto de ser demolido, y al siguiente, lo habían colocado en otro lugar. La pregunta era, ¿dónde había sido colocado el submarino? Miré el pequeño monitor. Al principio solo vi oscuridad, y tuve que mover el brazo mecánico para revelar la escena. Una cosa apareció en el monitor. Parecía una viga de metal grande y pesada. Debía de tener el doble de ancho que el sumergible y al menos 4 veces más largo. En un punto, se curvaba hacia arriba. De alguna manera, los sistemas de lastre del submarino se activaron, y no solo pude ascender y descender, sino también moverme de un lado a otro. El sumergible estaba en perfectas condiciones. Seguí la viga metálica hasta su curva. Vi que daba vueltas y que, en realidad, formaba parte de un gran óvalo metálico. Conectado a este, había otro óvalo. Era una cadena. Había visto cadenas utilizadas en construcciones submarinas, pero esta era colosal. Seguí la cadena con el submarino, esperando que estuviera unida a una estructura más grande y pudiera seguirla para encontrar la salida. Debía haber seguido al menos 15 eslabones antes de que la enorme cadena se detuviera abruptamente. En un momento dado, solo había la mitad del enlace. El metal se había partido por la mitad. El eslabón gigante estaba partido. La pantalla de la computadora se iluminó de repente, tomándome por sorpresa. Capitán Morgan, dijo una voz desde la computadora. ¿Qué demonios ha pasado? Se apagó y ahora nuestros escáneres detectan que está a 500 metros de su ubicación anterior. Llevamos horas intentando contactarlo. Recuperé el aliento. Soy Alex. ¿Me oyes? Un breve silencio. Capitán. Suba ya. La gente se está comportando como loca. La tripulación se ha vuelto loca.
Me quedé congelado. No podía creerlo, la pesadilla no había terminado. Los escáneres están disparados. ¿Qué está pasando ahí abajo? No pude procesar lo que estaba escuchando a través del dispositivo. En ese momento, algo rompió el silencio del agua que me rodeaba. Era un bramido profundo y resonante. Parecía más bien un terremoto que sacudiera el agua, o un trueno lejano. Prácticamente no había sonido, solo un estruendo intenso y distante. El submarino tembló. Oí el metal vibrar a mi alrededor. Necesitaba saber qué había en el vacío y mis faros obviamente no iban a ayudar. A esta profundidad, el agua era indescriptiblemente pesada. Casi parecía espesa, y estaba tan oscura que no podía ver a mi alrededor. Necesitaba otra forma de ver dónde estaba. Configuré el submarino para que permaneciera quieto y apagué todos los sistemas innecesarios. Me volví hacia la pantalla del sonar. Los retornos mostraron una señal débil, muy lejana, que se hacía cada vez más fuerte y débil. Algo se movía en el agua, a lo lejos. El vacío a mi alrededor volvió a temblar. Para que se moviera tan rápido como lo mostraron los resultados, pero pareciera lento y perezoso, su tamaño debe haber sido insondable. Capitán, ¿qué hace? Puede ascender. Ascienda de inmediato. Ayúdeme. La tripulación está afuera, no sé cuánto aguantará la puerta. No podía comprender lo que oía, pero no iba a quedarme allí abajo más tiempo. Quería salir. Tomé el control del sumergible e inicié mi ascenso. De repente, el dispositivo de comunicación volvió a la vida. Oí un cristal romperse y un breve grito. Luego, silencio. A medida que subía, pasaban más y más cadenas rotas. Cada una más grande que la anterior. Algunas eran tan grandes como casas, otras más grandes que aviones. Capitán, la voz estaba distorsionada. Las grandes cadenas se han roto, esperamos su llegada. Adiós, capitán. Silencio. Stanley murió a causa de sus heridas. Estoy solo en el barco de investigación, pero al menos ahora estoy en la superficie. Los cuerpos de mi tripulación de superficie flotan en el agua. No sé por qué, pero todos saltaron. Los sensores se iluminan con datos y no puedo hacer nada más que observar cómo los números aumentan a niveles imposibles. Llevo tiempo escribiendo, pero esta parte será breve. Lamentablemente, tengo una fecha límite. Hay al menos 4 terremotos, el más leve de ellos con una magnitud de 9,5. Las olas que han producido se dirigen hacia ciudades costeras de Japón, Filipinas, Nueva Guinea, Taiwán y Guam. Es como si fuera espectador del apocalipsis. Las pantallas se iluminan y las alarmas suenan, y me veo obligado a presenciarlo. Lo peor de todo es que los escáneres detectan actividad sísmica dentro de la fosa de las Marianas, en la zona exacta donde se realizó mi expedición. He visto demasiado para suponer que es un terremoto. Sea lo que sea, también está ascendiendo. Según los datos, emergerá en 5 minutos. Mide aproximadamente 2000 metros de longitud. No estaré vivo para presenciarlo. Se prevé que salga a la superficie debajo de mi barco. Cualquiera que sea el propósito que esas enormes cadenas tenían para sostener, ya no cumplen su propósito.